Entonces el banano, la cáscara, una cáscara por allá, en otra ciudad, otra cáscara por allá, quién sabe en dónde, otro pedazo de cáscara, los nutrientes por otro lado, el agua por otro lado, el sol por otro lado, la luna por otro lado, el aire por otro lado, el agua por otro lado. La información que están recibiendo o el método, una de las características del método de la educación de colegio y de universidad, lo que se llama la educación para todo el mundo, la masiva, es que es una educación separada. Y recordemos, o por lo menos, educación es la forma de revelar la creatividad de las personas. Por supuesto suena casi que a chiste, pues porque ni en el colegio ni en la universidad nos estamos revelando la creatividad natural que tenemos cada uno de nosotros. En algunas ocasiones sí hay excepciones y hay personas que se les revela esa creatividad y la usan de una forma pues muy buena para ellos mismos, porque fluyen en ella. Pero como es una educación, es un método estandarizado para que la gente aprenda una técnica, una información para trabajar en las industrias o en los tipos de empleo o en el tipo de empresas que hay, entonces no sirve que las personas resalten su creatividad natural. ¿Por qué? Porque no funciona. Al tener la información separada, hace que nuestra forma de ver la vida sea separada. Y separada significa fraccionada. No sé quién se inventó la frase divide y vencerás, pero es la característica. Cuando dividimos algo, no hay fuerza y es más fácil vencerla. Entonces, ese tipo de información o esa información que estamos recibiendo en el colegio o universidad separada hace que nuestra forma de ver la vida sea separada y eso significa que seamos más débiles en ver. Porque, como lo saben, el propósito de error es expandir la creatividad porque es el propósito natural de la vida. Mi cuerpo crece, el cuerpo de ustedes crece, todo se mantiene en expansión, los árboles se expanden, el aire se mueve, el agua se mueve, el planeta se mueve, el sol se mueve, es una expansión, es un intercambio. Por eso necesitamos distribuir el conocimiento, intercambiar el conocimiento para entrar en ese círculo natural de la vida y tener esa satisfacción natural de la que estamos hechos. Top número 10. ¿Qué hacer? Tú al colegio o a la universidad no vas a hacer lo que tú eres. Tú al colegio o a la universidad vas a recibir algo que tú no eres. Simplemente te estás domesticando, te estás entrenando, te estás adiestrando para responder a algo que ya existe. Pero tú no existes ahí. No importa tu propuesta, no interesa lo que vengas pensando, no importa los problemas que tengas en la casa, no importa si tu papá viaja mucho y no lo conoces, no importa si tienes rabia con tu madre porque no está y te abandonó, no importa si en el colegio hacen bullying porque eres gordo, porque eres bajito, porque eres negro, porque eres chino, porque eres rico, porque eres pobre, porque al colegio ni a la universidad les interesa eso. Hay excepciones, siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Pero estoy hablando del general, del mainstream, de lo masivo que pasa en la educación y el tipo de visión que se está construyendo en los humanos. Error es para construir, para desarrollar la visión natural que pueden llegar a tener cada uno de nosotros, porque simplemente pues ya estamos metidos en una caja y es algo natural, no se puede evitar, como ya se los había dicho en otros videos o en otro momento, pues hay gente que nace mucho más agresiva y otro más pasivo, pero podemos llegar a entender eso si creamos visión. Y la visión nos permite ver en sistema, en simultánea, todo cómo confluye en una sola cosa.
En mi cuerpo, como en el de ustedes, confluye todo el universo, porque yo no he inventado nada y ustedes tampoco, ni nadie ha inventado nada. ¿Quién inventó la célula? ¿Quién inventó el agua? ¿Quién inventó la energía? ¿Quién inventó las semillas? ¿Quién inventó los árboles? ¿Quién inventó el viento? ¿Quién inventó el sol? Absolutamente nadie. Eso viene, se está haciendo. Y nosotros estamos yendo en ese flujo, pero nos sentimos tristes y aburridos porque estamos evitando entrar en el flujo, porque hay otras personas que quieren que hagamos otras cosas y es natural que pase eso. Por eso ustedes deben crear su visión para que sepan jugar si entran o no entran o cómo quieran entrar en ese juego que nosotros los humanos nos estamos inventando. Tú al colegio ni a la universidad estás yendo a proponer lo que tú eres, no vas con tus ideas, pero en error antes es todo lo contrario, vas tú, te propones tú, tu idea, tu forma de hacerlo y por eso se escribe con H, porque es intencional lo que vas a hacer sin importar el resultado. Top número 11. No hay actualidad. Estamos repitiendo la información, discúlpenme ¿cómo se llama? La tumba de Sócrates. No sé por qué cuando digo Sócrates me parece tan extraña esa palabra, pero Sócrates es un señor como que tenía una forma de pensar que hizo, le dio como visión a otras personas y por eso lo castigaron dándole un batido detoxificador que lo mataba. Entonces, la información que estamos recibiendo en el colegio y la universidad, por supuesto, es una información actual, pero venimos haciéndolo con unos métodos antiguos y también con una información que viene diciendo cómo se hacen las cosas, que si estos son los colores, rojo, verde y azul, que la tabla de multiplicar es esta, que el trinomio cuadrado perfecto es este, que la integral triple con cambio de variables es esta, que los algoritmos y la programación se hacen así. No lo sabemos porque es mucho más eficiente, y esto es importante, es mucho más eficiente repetir lo que existe que dejar fluir lo que no existe. Y ese es el riesgo que se toma en error, que seas tú. En error tú juegas para crear algo que te va a dar visión. Y ojo cuando ganas la visión, te va a pasar algo bioquímico que no pasa normalmente en las otras formas, digámoslo, de aprender, que en este caso el del colegio y el de la universidad es teoría, o sea, no te mueves, estás metido en un salón, estás metido en un formato. Ese es su medio, no tiene nada de malo, es el que existe. Error es otra forma, pero es la forma que de ir a la práctica, de ir a la acción y es específicamente para crear visión, tu visión con todos los elementos, todas las misiones que vas a hacer en diferentes lugares con diferentes personas. Entonces, estamos repitiendo una información y aquí viene lo de Sócrates. Hablamos, Sócrates, pues creo que le dicen que es un filósofo y nos mantenemos hablando de Sócrates y Sócrates y Sócrates, pero también de Adolfo Hitler y también de, no sé, hay demasiadas personas en la historia. Pero ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu pensamiento? No estás yendo al colegio o a la universidad a descubrir y a fortalecer lo que sos vos. Estás yendo a repetir. Top número 12. No hay personalización. ¿Cuál es la diferencia entre entre un galpón de gallinas y un galpón de humanos? No hay diferencia. Todos las gallinas están metidas en un salón, comiendo todo el día, tomando agua todo el día, recibiendo agua todo el día y además se les ponen en muchos galpones, se les ponen unas cortinas negras para que no reciban la luz del sol ni la oscuridad y no se den cuenta cuando hay ese cambio de oscuridad y luz y lo que hacen es que se mantienen comiendo y eso hace que engorden muchísimo más rápido. ¿Y cuál es la diferencia
con un salón de clases común y corriente, el de las sillas, donde entran 20, 30, 40, 50 personas, y por supuesto si es clase magistral, estamos hablando de más de 100 personas en un salón. No hay diferencia, están encerrados comiendo y bebiendo, que en este caso se llama información repetitiva, pero ¿dónde está la experimentación? No estoy diciendo que la información que se dé es mala, estoy diciendo que se necesita que tú experimentes porque tú estás hecho de creatividad, yo estoy hecho de creatividad, es demasiado evidente, la creatividad es la que hace que exista toda esta exuberancia de cabello y donde hace que existan todos ustedes, todos sus familiares, todos sus amigos, todo el agua que toman, todo el aire que respiran. Todo está hecho de creatividad y la estamos como torciendo, la estamos constriñendo, la estamos metiendo en un cajón. Y por eso nos da rabia, y por eso estamos aburridos, y por eso estamos deprimidos, y por eso nos mantenemos scrollando, porque no tenemos nada que hacer, porque estamos yendo a repetir, y ir a repetir es demasiado aburridor. ¿Alguno de ustedes ha ido al colegio a aprender a montar en bicicleta? En teoría, uno aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta, aprende a nadar metiéndose al agua, aprende a jugar fútbol pegándole a un balón. No se puede en teoría, no se puede. Entonces no hay personalización porque es un solo profesor, una sola profesora para un montón de gallinas que son ustedes. En error tienes un guía para ti. Se necesita así. Se necesita que sea así, porque se necesita que conversen los dos. Cuando tú le vas a hacer una pregunta a una persona, se la haces a una persona. Puede ser que se la hagas a 1000 personas la misma pregunta, pero es 1 a 1, no 1 a 50. El guía en error te permite ver la evolución de tu juego y por supuesto la evolución tuya personal de tu visión. Te ayuda a ver. Por eso se necesita que sea personalizado. No puede ser masivo. Masivo se hace simplemente porque es mucho más eficiente financieramente y también porque se supone que sale más rápido, como la comida chatarra o la comida rápida. Tienen un método donde sale mucha comida muy rápida, pero es de una calidad muy mínima su calidad nutricional. En cambio, la comida que se hace con tiempo, que se hace con paciencia, pues es mucho más nutricional y tenemos mejores músculos, mejores huesos y por supuesto una mejor bioquímica, lo que hace que tengamos una mejor visión. Y como ya se pudieron dar cuenta, ya nos pasamos el 10. Claro, por supuesto, vienen unos extras, porque es que no es tan así que el top 10 de las cosas más aburridoras del colegio o de la universidad. Hay otras cosas que hay que añadirle. Y en la número 13 es que tú no vas a ir a opinar al colegio o a la universidad. Sí, por supuesto que sí, yo sé que sí lo hacen, pero ¿cuántos de ustedes tienen un profesor o una profesora que no pueden hablar con él porque es lo que diga el profesor? Y por supuesto tampoco estoy diciendo que lo que tú digas es totalmente real, pero sí se necesita para que fluya la creatividad, para que fluya esa satisfacción de la que estamos hechos, porque estamos hechos de satisfacción, porque a nadie le toca ir a la universidad a aprender una fórmula matemática para respirar, absolutamente a ninguno de nosotros, esto ya viene listo, estamos hechos de genialidad, de creatividad, de satisfacción. Entonces, cuando vas al colegio o la universidad, no es para opinar lo tuyo. Es más, los que están en la universidad y están haciendo trabajo de grado o tesis, ¿cuántas veces no tienen que corregir lo que están haciendo porque no les gusta al jurado lo que están escribiendo, a su estilo? Tiene que ser al estilo de ellos. Al final, entonces tú no estás proponiendo nada. Y terminas haciendo un proyecto simplemente para que pase un obstáculo. Y en el colegio también pasa lo mismo. Le estamos dando gusto a ustedes, profesores y profesoras, porque no nos dejan avanzar, porque ustedes también, profesores y profesoras,
están metidos dentro de un formato y ustedes piensan que eso es lo que hay que hacer. Pero ya después, cuando vamos a la vida real, nos damos cuenta que no nos sirve para nada, nos echan del trabajo y no sabemos qué hacer porque seguimos las reglas, pero no supimos quebrar las reglas. Y por eso hay que crear un error con H. El número 14, el top. El número 14, es que esto lo tenía que poner porque es demasiado importante. La educación que estamos teniendo es, voy a decir la palabra, centralizada. Significa que si ustedes son de cierto país y de cierta ciudad, hasta ahí llegó sus compañeros de estudio, colegio o universidad. Miren que los videojuegos funcionan distintos. En los videojuegos, cuando vamos a jugar en equipo, los equipos no son el vecino o un amigo cercano al barrio, son personas del mundo. Hacemos equipo con personas del mundo. La mayoría de las veces es en el mismo idioma. No sé si existe algún juego, si ustedes lo saben, pónganlo en los comentarios si existe algún juego que tenga traducción simultánea para poder yo hacer equipo con una persona de Japón, una de Alemania, una de Sudamérica, una de Estados Unidos, una de Australia, una de África. Pero en síntesis, el colegio y la universidad es centralizado, o sea, está siempre ahí. No es una educación del mundo y en error los jugadores, los equipos se hacen a nivel mundial. Y por supuesto, como ya tenemos traducción en simultánea, no nos interesa de qué parte del mundo o qué tipo de idioma o lenguaje hables, porque simplemente tenemos traducción simultánea. Y lo que nos permite eso, que esto es demasiado brutal, es que estamos viendo si necesitamos información para la idea que estén desarrollando, necesitar información de una cultura, de otra, pues simplemente, pues como se están comunicando, vas a averiguar la información en Alemania, vas a averiguar la información en China, vas a averiguar la información en Canadá o en Rusia, porque el equipo es diverso. Entonces en error se juega es a nivel mundial y los jugadores, los equipos son de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas. Número 15. Este puede llegar a ser para mí la joya de la corona del top. Realmente este debería ser el top 1 y el top 15 y el top 20 y el top 30 y el top solamente único. Porque realmente en error es así. Y es que la educación, a lo que llamamos educación, que es ir a un cuarto, a sentarnos y a oír que alguien dice algo y que nosotros lo repetimos en un examen y nos califican por saber repetir ese algo, eso se llama teoría. Estamos yendo a estudiar teoría y nos estamos volviendo buenos replicadores de teoría. Y la práctica está pasando algo muy tenaz para algunos, si se identifican. Pregúntele a las personas que ya hayan pasado pues, por el colegio, la universidad y se hayan graduado y qué les dijeron cuando iban a tener su primer empleo. La mayoría les dijeron que no tenían experiencia, porque siempre estuviste en teoría. En error, todo es 100% práctica. Por supuesto, la teoría funciona y se necesita. ¿En qué sentido? Cuando tú ya experimentas algo, te pones a escribir. Tú no te pones a escribir de un viaje que nunca has hecho. Los escritores escriben de sus experiencias. Un científico de cualquier área escribe por los experimentos que han tenido. Claro que existen científicos teóricos y la teoría también nos ayuda a imaginar cosas que no existen, pero se necesita la práctica porque la vida está hecha, es de movimiento, es de práctica. Entonces, en error tienes que ir a diferentes lugares a hacer las misiones, es la vida real. Y lo bueno es que después de ese año, en tu hoja de vida, antes de que entres a la universidad, ya tienes un proyecto real que fue hecho en la vida real. Y en la vida real me refiero a la economía real. Y tienes
un año de práctica en dirección de proyectos y en creación de proyectos o diseño de ideas. Así que, manos a la obra. El número 16 está totalmente conectado con el anterior. El sentimiento que produce la teoría es el aburrimiento. No sé si saben, se les está llamando a una generación, a una categoría de jóvenes que se llaman los ninis. Los ninis es que ni trabajan ni estudian. Y yo los entiendo, porque ellos algunos tienen de referente a sus padres, papá o mamá, que trabajan demasiado, trabajan mucho, se mantienen muy cansados y no avanzan ni siquiera económicamente o financieramente. O sea, digamos lo que no tienen mejor ropa, no tienen más vacaciones, no van a más sitios, nada de esto. Simplemente trabajan mucho para pagar la renta, para pagar la comida, para comprar el vestuario, cosas muy básicas, pero con mucho esfuerzo. Y eso sucede porque el sistema económico en el que estamos, como ya se los he dicho, es destruir la vida. Y destruir la vida significa a algo o a alguien, y eso se incluye a nosotros mismos. ¿Por qué creen que ustedes están yendo al colegio o a la universidad? Pues simplemente es porque no están yendo con su papá o su mamá al trabajo, porque esa es una escuela demasiado buena. Y el último punto, que tiene que ver con el tiempo, está relacionado con eso. Y es que pensamos que estar metidos 15 años allá estudiando nos va a volver mejores, y sí nos vuelve mejores, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tanta gente que ha estudiado y estudió, ojo la estadística, el 80% de los que se gradúan de la universidad no ejercen su carrera, estudian otra cosa, se dedican a otra cosa, comercialmente, profesionalmente se dedican a otra cosa. Entonces, el sentimiento de que está pasando en muchos colegios y universidades es el de aburrición, porque imagínense 15 años primaria, secundaria y pregrado, 15 años sentado, repitiendo información, haciendo exámenes para darse cuenta que sabe repetir información. Eso es demasiado aburridor, no hay nada de emocionante. Y por eso toca ir a consumir drogas, por eso nos toca meternos a videojuegos, por eso nos toca ir a fiestas, por eso nos toca ir a buscar experiencias, cosas nuevas, algo que tenga vida, porque estar metido dentro de un salón repitiendo teoría es muy aburridor. En error es todo lo contrario, o por lo menos no todo lo contrario, es el otro polo. ¿Cuál es? Diversión. Necesitamos divertirnos. Y divertirnos no es estar todo el día riéndonos con la carcajada de lado a lado, sino que diversión, miren la palabra diversión. Si parten la palabra diversión, diversión. Di es de dividir. Y versión es posibilidades, o sea, crear posibilidades. Eso es diversión, crear posibilidades. En el colegio de la universidad no se crean posibilidades. En el colegio de la universidad se está yendo a repetir, y eso nos estresa porque le tenemos que ganar al profesor de que sí tiene la razón. ¿Con qué le tenemos que ganar? Entregándole un buen examen que le guste a él. Y eso estresa mucho y eso también aburre, y hasta los propios papás o mamás que están en el trabajo también aburre, porque les toca aguantarse a un jefe gritón o que cree que sabe mucho y no sabe nada, y somos nosotros los que estamos resolviéndoles el asunto. Por supuesto, hay excelentes jefes que hacen que mejore la creatividad de su equipo, pero hay otros que simplemente están muy amargados y quieren hacerle zancadilla a su equipo. El top número 17 es que
que esto es demasiado aburridor y es que tú no sabes y yo sí. Yo soy el profesor, yo soy la profesora, pero tú no sabes nada, yo soy el que sé. Sea de colegio o universidad. Pero muchos de ustedes no se han dado cuenta, muchos de ustedes no se han dado cuenta que ustedes son muy demasiado buenos, desde que están en el colegio, en algo o en varias cosas. Ya son demasiado buenos haciendo cálculos matemáticos, son demasiado buenos como empresarios, son demasiado buenos dibujando, son demasiado buenos cantando, son demasiado buenos conversando con personas. Y eso no te lo califican mucho en el colegio, en la universidad. No se necesita esa habilidad supuestamente, pero esa habilidad es un gran don, es una gran herramienta, es un gran skill que tienes. Y el problema o una de las características que tiene el colegio y la universidad es que no importa lo que tú sepas, lo que importa es que tú vienes a aprender aquí al colegio o la universidad. Eso hace que el número 17 sea muy aburridor y es, tú no sabes, otros sí. No importa lo que tú sepas, importa lo que otros sepan. Aprende a repetir. En error no aprendes a repetir, en error aprendes a sacar más tu creatividad para crear visión, para que tengas la capacidad de ver y que te va a pasar una cosa en el cuerpo que no había sentido antes. Y por último, el top número 18, la cosa 18 que hace que sea muy aburridor el colegio y la universidad, y es el tiempo. Ustedes no se han preguntado por qué hay que ir 5 años al colegio, a la secundaria, por qué hay que ir 5 años a primaria, por qué hay que ir 5 años a pregrado. No se lo han preguntado. 15 años. 15 años que el cuerpo está aprendiendo a estar sentado, recibiendo órdenes o información, y donde tú obedeces en escribir, haces la presentación digital, la presentas y sabes repetir y te califican y te ascienden de puesto por eso. Pero no sabes proponer, no sabes crear proyectos, porque lo que has aprendido es a repetir. Llevas 15 años, tu cuerpo se ha domesticado 15 años a estar sentado. 15 años sentado en la primaria, 5 años sentado en la primaria, 5 años sentado en la secundaria, 5 años sentado en el bachillerato, 5 años sentado en el pregrado. Son 15 años ahí. 15 años que tu cuerpo se acostumbró a estar sentado. ¿Cómo no te va a dar pereza hacer cosas si te has domesticado, entrenado, adiestrado para estar sentado a aprender información, a repetir información? 15 años. Y la verdad es que cuando uno entra en práctica, ese tiempo no es verdad. A los que juegan videojuegos saben que no se demoran en descubrir cómo se juega un videojuego, simplemente entras en práctica. Y lo mismo pasa también en los deportes al aire libre: natación, fútbol, basquetbol, voleibol, tenis, patinaje, skateboard, biker, snowboard, surf, lo que sea, es práctica, porque ojo con esto, que esto es demasiado brutal. Cuando estás en práctica, estás entrando en la teoría, pero viva. En error, la teoría es viva. Por eso en error tienes un año para complementar la misión, que es diseñar una idea para poder crear tu visión y tengas esa capacidad de ver todo en simultánea. En una sola idea vas a ver cómo confluyen muchas cosas, y eso es un poder bioquímico que se está dejando de usar por el tipo de educación que tuviste y que estás teniendo y que vas a tener. Por eso entra primero en error, haz lo tuyo,
y juega a tu estilo.